El hombre sin cabeza. Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, siendo el transporte más eficaz por aquel entonces. La historia que vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que, además de vivir en un carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día este sujeto fue invitado a una boda. Antes, por esos lugares se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día. Amigos y familiares se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza, mezcal y diversas delicias gastronómicas según la región. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo, eso era cierto, pero por desgracia también era muy vicioso. Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento, se dispuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se la pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las vías del ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente cambio, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto como concluyera con dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejando con los novios y los demás, además de disfrutar de un buen desayuno. En eso estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes y entonces, vencido por el sueño y la ebriedad, se tumbó a un lado de la vía, sin darse cuenta de que había dejado la cabeza apoyada en uno de los rieles. Un pitido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre ni se inmutó. Tampoco se percató de cómo el ferrocarril le cercenaba la cabeza limpiamente, al pasar a toda velocidad entre las vías. Su cuerpo se quedó inmóvil y decapitado en medio de aquel paraje y su cabeza ensangrentada fue a parar hasta el otro lado. Nadie se dio cuenta sino hasta varias horas después de que saliera el sol. Las autoridades mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, ligado por la eternidad a esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos mientras anda a paso ligero, y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. La leyenda de Casa América. La Casa América, conocida también como el Palacio de Cibeles, es una construcción histórica que yace en el corazón de Madrid, habiendo despertado por años el interés de la gente debido a su ambiente misterioso y las cosas que de la misma se cuentan. La leyenda que vamos a relatar a continuación, sin duda es la más conocida y estremecedora. Transcurría el siglo XIX cuando José de Murga, un joven perteneciente a la clase alta madrileña, conoció a una chica que trabajaba como cigarrera en el barrio de Lavapiés, llamada Raimunda. José se enamoró locamente de ella, a pesar de su pobreza y las diferencias sociales que los separaban. Esto no gustó al padre del chico, quien, alarmado por la situación, decidió investigar a la muchacha ya que tenía un mal presentimiento. Tras llevar a cabo sus averiguaciones, el hombre decidió enviar a su hijo a estudiar a Londres por una temporada, con la esperanza de que pronto se le olvidara ese amor de adolescencia. Los sentimientos del joven, sin embargo, no hacían más que crecer a pesar de la distancia y el tiempo. Así, cuando José volvió de Inglaterra, buscó a Raimunda y se casó con ella en secreto, antes de que su padre pudiera prohibirle nada. Al poco tiempo de casados tuvieron una niña preciosa, que se llamó igual que su madre. Más tarde, el padre de José murió repentinamente, dejándole en herencia aquella magnífica casa a la cual se trasladó para vivir con toda su familia. No sospechaba que sería aquí en donde el destino le tenía preparada la más cruel de las casualidades.
Un día, mientras se encontraba en el despacho de su padre, José encontró una carta oculta en uno de sus cajones, la cual estaba dirigida a él. Intrigado por el contenido, decidió abrirla y a medida que avanzaba en la lectura el horror lo invadía. En aquella misiva, su padre le relataba cómo en su juventud había tenido un amorío con una cigarrera del barrio de Lavapiés, la cual se había quedado embarazada de una niña. Nunca había reconocido a la criatura, por temor al rechazo que una aventura como esa podría provocar en su familia y entre la sociedad. Más tarde se arrepentía de no haberle dicho la verdad. Ahora era demasiado tarde. Muy tarde se arrepentía de no haberle dicho la verdad antes. Ahora era demasiado tarde. José se había casado sin saberlo con aquella criatura a la que él había despreciado y que no era otra que su media hermana. Raimunda se sintió morir al saberlo. Llenos de horror por el incesto cometido, resolvieron que tenían que terminar con el fruto de su pecado. Ahogaron a su propia hija en un pozo de las cercanías y después emparedaron el cadáver entre los muros de su casa. Más tarde, José se suicidó al no poder afrontar la culpa, y Raimunda desapareció sin dejar rastro. Se dice que aún hoy, algunos visitantes de la Casa de las Américas pueden escuchar la vocecita de la niña llamando a sus padres, o ver su fantasma asomándose por las ventanas. Nunca sonrías a medianoche. Lori era una joven universitaria que vivía sola desde que decidiera trasladarse a una gran ciudad para llevar a cabo sus estudios. Con sus ahorros y un empleo de medio tiempo, había conseguido alquilar un piso pequeño donde contaba con lo indispensable. Lo que la pobre muchacha no podía ni sospechar es que allí estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de su vida. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Lori escuchó cómo alguien tocaba la puerta de su apartamento. Molesta, intentó ignorar a quienquiera que estuviera afuera, pensando que debían haberse equivocado. «Algún vecino despistado que se olvidó de las llaves y piensa que está en su piso», se dijo a sí misma, intentando volver a dormir. Pero cuando los golpes se hicieron más fuertes, no tuvo más remedio que levantarse para echar a quienquiera que estuviera tocando. Más valía que no fuera una broma. Sin embargo, cuando abrió la puerta, no había nadie en el umbral y el pasillo estaba desierto. «¿Quién está ahí?», preguntó consternada. No hubo respuesta. Malhumorada, Lori decidió volver a su habitación. Apenas entró en el dormitorio, las luces de un auto que transitaba por la avenida iluminaron brevemente la ventana, revelando un mensaje aterrador. «Nunca sonrías a medianoche». Lori contempló estupefacta aquella frase, escrita con lo que parecía ser sangre fresca sobre el vidrio, y liberó un grito lleno de terror. Rápidamente tomó su teléfono y huyó hacia la pequeña sala de estar, en donde se apresuró a marcar el número de la policía. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar hacia su cuarto, temerosa de que alguien saliera de la nada para atacarla. El teléfono marcó un tono y luego se percató de que tomaban la llamada. «Hola, por favor ayúdenme. Creo que alguien entró en mi apartamento». Silencio. Nadie contestaba, aunque escuchaba una inquietante respiración tras el auricular. «¿Hola?» «Nunca sonrías a medianoche», respondió una voz grave y desconocida, seguida por una risa perturbadora que le puso los pelos de punta. Desesperada, Lori salió de su piso a conseguir ayuda. Media hora después, la policía entraba con ella para inspeccionar el lugar, en el que aparentemente no faltaba nada. El mensaje escalofriante seguía intacto en la ventana, pero ni rastro de quien lo había escrito. Lori se sintió desfallecer cuando los oficiales la miraron escépticamente, casi insinuando que tal vez solo quería llamar la atención. Por suerte, ella contaba con una pequeña cámara de seguridad que probablemente había grabado los incidentes de aquella noche. Al ver la grabación, tanto ella como los policías se quedaron estupefactos. Allí aparecía ella, durmiendo antes de que tocasen a la puerta. De pronto,
Un hombre alto y de sonrisa macabra salía arrastrándose desde debajo de su cama y se le quedaba observando fijamente, exponiendo 2 hileras de dientes afilados. Permaneció allí 2, 3, 4 horas sin moverse, solo observándola. Por la mañana, Lori decidió salir de aquel departamento para no volver jamás. Nunca atraparon a aquel hombre. Para más relatos, suscríbete a mi canal. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.